Buenas gente, estamos aquí con la continuación de esta historia, hecha por mí. Recuerden que aquí abajo estará el canal de mi mejor amigo Yako, el canal de Yako y mío, y mi canal secundario por si quieren suscribirse, y estará mi Discord por si quieren tener un contacto más directo conmigo para cualquier duda que tengan o sugerencia. Bueno, sin nada más que agregar, comencemos con esto. Quiero aclarar que las imágenes o clips incluidas en este feed no son de mi propiedad, al igual que el anime de My Hero Academia, todos los derechos a sus respectivos autores. Previamente, el acto final estaba a punto de llevarse a cabo, todas las villanas se habían unido para llevar a cabo el plan de la aniquilación de los tres únicos chicos existentes, que actualmente estaban a punto de enfrentarse a la villana Lady Nagant, y a varios miembros de la organización Umarise, y del Ejército de Liberación Paranormal. Mientras ocurría eso, el resto de alumnas de la Academia UA estaban elaborando un plan frente a la guerra que se desatará en breves, junto a las heroínas pro. Vayamos con ellas para ver qué están elaborando. Ubicación actual. Entrada de la Academia UA. Tsukauchi diría. Bien, repasemos por última vez el plan. Naoiki diría. Equipo de evacuación, irán por los alrededores del centro de Tokio a evacuar a las personas que se verán involucradas, puesto a que tenemos la información que Aux nos brindó, sobre los tres muchachos que se encuentran allí. Mientras que el grupo de Endeavor, irán directo al punto donde se encuentran los tres. Y el resto se encargará de las villanas que se encuentren en los alrededores que traten de escapar. La policía también tendrá participación en esto, puesto a que ayudarán con las que estén relacionadas con el Ejército de Liberación y la organización Umarise. Pero sin olvidar que tenemos que estar dispersas en grupos para así cerrar salidas y entradas, para evitar que puedan escapar. Tsukauchi diría. Exacto, ya que es esencial que todas hagan esto rápido, porque no se sabe dónde se ubican All for One y el resto de las demás villanas. Por si se da el caso, de que se encuentren con los tres chicos, rápidamente el grupo de Endeavor y el resto releven a los chicos con las villanas aliadas de All for One. Y esa es la información que tenemos por el momento para elaborar el plan. Endeavor diría. Como son villanas, y su objetivo es eliminar a los tres, siento que guardan un as bajo la manga. Mirko diría. Lo único que tenemos de información es que All for One posee una piedra que lo hace una amenaza colosal. Casi acabó con ellos tres durante la redada de camino, junto a una Nomu diseñada para eliminarlos. Aux diría. Cierto, pero no olvidemos con quiénes tratamos. Puede que tengan el arma definitiva, si permitieron a los tres merodear por el centro de Tokio, es evidente que están yendo a una trampa. Ryukyu diría. Por eso tenemos que hacer esto rápido. Rogue diría. Si ese One for All que Midoriya y el chico Carabeo tienen, heredado de All Might, y dichoso poder que eliminará a All for One, ¿qué les hará pensar que All for One no tendrá también alguna discípula o algo así? Izumi diría. El Kirk para derrotarla. Discípula de All for One. Tomura Shinobu. Dijo esta recordando los vestigios del One for All, como le advertían que All for One también encontró a una discípula que tiene un poder monstruoso y será la nueva símbolo del mal que reemplace a All for One. Aiko diría. ¿Qué pasa Midoriya? Uraraka diría. Deku-chan. Izumi diría. Recuerdo cuando mis predecesoras mencionaron que All for One encontró a una discípula que heredó su poder. Supongo que es. Endeavor diría. Tomura Shinobu. Mandalay diría. ¿Dices que posiblemente ella sea la sucesora de All for One? Tsukauchi diría. Puede existir esa posibilidad, puesto a que es la que está más vinculada con All for One junto a los ataques con relación a UA. Kaminari diría. Ay Dios, esto se pone cada vez peor. Dijo esta con nerviosismo. Hirou diría. Contrólate chica, y escucha. Aiko diría. ¿Sabes algo acerca de ello Aoyama? Aoyama diría. He escuchado que ella buscaba a una sucesora, pero desconocía los detalles. Pero ahora que dicen que Shinobu podría ser su sucesora de su Kirk, tal vez sea posible. O un Dog diría. Mientras estamos aquí perdiendo el tiempo, esas villanas están matando a esos tres mocosos. Den la orden ya. Tsukauchi diría. Tú decides Endeavor. Endeavor diría. Bien. Tenemos que vencerlas sí o sí, y ayudar a esos niños. Ya saben que tienen que hacer todas, así que en marcha. Y así el plan comenzó a ejecutarse. Primero, el equipo de evacuación que involucraban a alumnas y heroínas con quirks que no eran aptos para el combate, y se dedicaron a evacuar a civiles cerca del centro de Tokio, con ayuda de la policía. Mientras que el equipo de Endeavor, también conformada por alumnas y heroínas, se dirigían a la dirección donde se ubicaban los tres chicos.
Pero al llegar al sitio, observaron como muchas villanas estaban frente a los tres chicos, entre ellas, All for One, Kukiko, Fleckturn, Lady Nagant, Serpenters, Leviathan, Skeptic, Wolfram, Redestro y varias del Ejército de Liberación. Nota: en esta guerra final aparecerán tanto villanos de las películas, junto a villanos independientes del anime y del manga, obviamente en sus contrapartes femeninas. Por si no has visto las películas, o no has visto el manga, pondré las imágenes de quién es el personaje mencionado. Fin de nota. All for One diría: vaya vaya, así que las heroínas por fin llegaron. Para presenciar cómo acabamos con sus queridos héroes. Ahora que las invitadas recién llegan, ahora sí podemos traer el plato principal. Después un portal cortesía de Kukiko apareció, y de allí salió Shinobu con el cabello totalmente blanco, desprendiendo una luz amarillenta, con su ropa rasgada. Los únicos en saber la inmensa y monstruosa cantidad de poder seríamos los tres chicos, los cuales estaríamos en shock, y Afo lo sabía. Shinobu diría: jeje. Entonces, comenzamos con la diversión. Flashback. Hace 45 minutos atrás. Los tres estábamos a punto de iniciar un enfrentamiento contra Lady Nagant. La mujer comenzó a disparar en contra de los tres con una precisión perfecta, que estos a duras penas la esquivaron. Daniel diría: la puta madre estuvo cercas. Yako diría: esas balas no son de cualquier arma común. Esta mujer no hay que subestimarla. Yo diría: da igual. Aunque estas del Ejército de Liberación y Umari se siguen viniendo, y con esa Lady Nagant de frente la tenemos difícil. Pongamos en práctica lo que hemos entrenado. Yako diría: que los entrenamientos brinden sus frutos la concha de su madre. Dijo este para canalizar su electricidad en sus manos para crear látigos eléctricos, y este comenzar a golpear y tomar y lanzar a sus enemigas, al mismo tiempo combinando con algunos golpes y ataques a larga distancia. Daniel se transformó en Super Saiyajin Dark Blue, que no le era complicado derrotar a las del Ejército de Liberación que se acercaban con sus quirks para tratar de matarlos, y algunas de la Umarise con armas de fuego. Mientras que yo trataba de ir por Lady Nagant, quitándome de encima a ciertas aliadas de la Umarise y del Ejército de Liberación. Lady Nagant diría por un comunicador: uno se acerca a la trampa. All for One diría: espera, los tres tienen que estar. Lady Nagant diría: si tuviera a los tres de frente. Yo diría: ¿con quién hablas, habladora? Diría eso apareciendo detrás de ella, a lo que esta trató de golpearme, pero la tomaría de su rifle brazo, pero esta me pateó en los productos de gallina XD, a lo que yo me distraje un momento por ello y ella aprovechó para irse de allí, en el aire. En el aire, weón. Yo diría: ah, ¿también puedes volar? Sé que estás vinculada con Afo, ¿ella te dio un kirk de levitación o algo? Porque no es muy común que existan personas con doble kirk. Lady Nagant diría: se llama Airwalk. Puedo caminar en el aire para trasladarme y atacar con facilidad. Y ahora te tengo en la mira. Yo diría: no me dejas de otra. One for all 45%. Velocidad divina. Así desaparecería en un estallido de velocidad, pero usaría los látigos negros para sujetarme de una antena. Yo diría: pseudo 100%. Ea de estile, Michigan Smash. Así impactaría mi cabeza en la espalda de la villana, y esta se derritió. Yo diría: mierda, era una copia. Entonces, de repente el kirk de sensación de peligro me alertó de una bala proveniente de la Lady Nagant original a un par de edificios lejos de mi posición. Yo diría: ya te vi. Toma un Kamehameha. El dicho ataque fue directo hacia la villana, la cual no se esperaba ello pero pudo esquivarlo a duras penas. Lady Nagant diría: ¿qué diablos? Después aparecería detrás de ella para patearla, pero esta lo detuvo con su brazo. Después expulsaría un látigo de mi pecho para empujar a la villana hacia un tejado. Lady Nagant diría: este niñato es duro. Después esta se comunicó con All for One. Lady Nagant diría: uno solo me está dando problemas, no me quiero imaginar con los tres juntos. Requiero apoyo. Por otro lado, All for One diría: bien. Ejecutemos el plan B. Fleckturn diría: descuide, los acabaremos. Gigantomachia diría: ¿acabar con héroes hombres? All for One diría: solo no los maten. De eso mi sucesora se encargará de ello. Ahora, hagan lo que les pido, ya estamos cerca de completar nuestro plan. Después llegó Skeptic, y esta diría: parece que las heroínas están de camino hacia acá, las veo por las cámaras de seguridad de distintos edificios cerca del centro. Es un ejército. David diría: así que Wa está en camino.
All-For-One diría. Eso sí es un problema. De seguro alguna heroína vio lo que pasa en el centro, y dio aviso a las heroínas. Bueno, pasemos al plan C, mantener ocupadas a esas heroínas y debilitar a los tres mocosos. Después comenzó a comunicarse con todos telepáticamente. All-For-One diría. Escuchen lugartenientes de los movimientos mundiales del Frente de Liberación, posiciones, estamos a punto de ser emboscadas. No permitiré que se interpongan en el plan para erradicar a esos niños. David diría. Será un placer. Gentle Criminal diría. Así será. Slice diría. Ya era hora de divertirme. Spinner diría. Entendido. Toga diría. Aplastemos heroínas. Y así muchas comenzaron a confirmar su presencia. All-For-One diría. Muy bien. Doctora, ¿ya está lista? La doctora Garaki diría. Esperando sus órdenes para que despierte. All-For-One diría. Excelente. ¿Y las Nomus? La doctora Garaki diría. No son idénticas a las de Camino, y tampoco tienen ADN de uno de los niños, pero son alta gama capaces de dar pelea a las heroínas. All-For-One diría. Con eso será suficiente. Bueno, entonces ya saben qué hacer todas, no pierdan tiempo si no quieren ser ejecutadas. Kukiko, lleva a varias de nuestras asociadas a que se diviertan con los niños. Kukiko diría. Enseguida. All-For-One diría. Y el resto, vayan a frenar a las heroínas, junto a las Nomus. Que ninguna pase hacia el centro. Todas las villanas asintieron. Te regreso. Yo diría. Estás jodida, Lady Nagant. No puedo creer que pienses que tú sola puedas conmigo o con los tres. Azo es tan estúpida como para mandarte sola aquí con muchas villanas que no son más que simples cucarachas para nosotros. Lady Nagant diría. ¿Confiado? Ya lo creo. En eso observaría diversos portales por la zona, y de allí saldrían Gigantomachia, Mine, Chisaki, Flecturn, Redestro, y muchas más. Yo diría. Oh maldita sea. Gigantomachia diría. Tú. Acabaré contigo. Mine diría. Por fin en persona. No te ves nada mal, qué lástima que debamos acabar contigo. Wolfram diría. Ahora sí que acabaremos todas con los tres, ya no tienen escapatoria. Yo diría. Ya veremos si pueden soportar el estilo carabeo. Diría eso para posicionarme para pelear. Por otro lado, Yako y Daniel habían vencido aproximadamente 250 aliadas de la Umarise, y como 1343 del Ejército de Liberación. Yako diría. Oye, como que de repente dejaron de venir. Daniel diría. Cierto, si son como 100.000 cabronas, solo las que vencimos están por doquier. Algo me huele mal. Yako diría. Soy yo, no me he bañado desde que nos fuimos. Daniel diría. No idiota. Sino que algo malo está por. En ese instante yo aparecería impactando contra el suelo. Yo diría. Ah. Yako diría. Rolas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo diría. Déjate de gilipolleces, Yako. Estamos bajo ataque. Daniel diría. Ya sé, sentí sus energías cercas. Yako diría. ¿Te refieres a las 900-700 villanas enfrente de nosotros? Yo barra Daniel diríamos al unísono. Ponte serio, Yako. Yako diría. Lo siento, XD. Flecturn diría. Los tres, cara a cara por fin. Daniel diría. Maldita sea. Sus energías son superiores a las demás que hemos enfrentado hace unos instantes. Yo diría. Deben ser las que están como segundo al mando o asociadas, la élite del Frente de Liberación, o qué sé yo. Star Servant diría. Ríndanse y arrepiéntanse que el fin está cerca, y así podrán ser salvados héroes. Yako diría. Ok. Trumpet diría. Es evidente que los superamos en cantidad, yo que ustedes mejor me daba por vencida, y aceptar la derrota. Yo me levantaría, y diría. Ustedes no saben por cuántas amenazas hemos vencido, esto no es nada. Así me transformaría en Super Saiyajin, y Yako y Daniel igual. Redestro diría. Así que quieren hacerlo por las malas. Ah, qué estrés me causan mocosos. Geten diría. Descuide, acabaremos con esto en un santiamén. Y nuestro objetivo se cumplirá por fin. Yo diría. One for all 45%. Látigo negro. Diría eso para rodear mis brazos de los látigos negros. Niña diría. Solo trata de intimidar, pero no es nada. Lady Nagant diría. Lo está consiguiendo. Gigantomachia diría. Entonces retírate si no puedes, cobarde. Yo cumpliré el objetivo de.
Esta fue callada de un puñetazo de Daniel, destrozándole un poco el rostro y los dientes, y estrellándola contra un edificio, dejando boquiabiertas a las villanas. Redestro diría. Olforon dijo que ella era una de las más fuertes, ¿no? Chisaki diría. La estrelló contra un edificio. Después Yako tomó a Chisaki y a Trumpet con 2 látigos eléctricos y los estampó contra un edificio y quedando algo heridas. Serpenters diría. SSS que esperan, ataquemos maldita sea. Dijo la villana serpiente para inyectarse la droga Trigger cortesía de Chisaki, y dividirse en 2 gemelas, llamadas Enya y Ryo, y convertir sus brazos en espadas. Leviatán diría. Entonces saquemos la basura. Dijo esta para también inyectarse la droga Trigger, para potenciar su Kyuk. Redestro diría. No soy una maldita drogadicta. Pero si es para poder vencer a estos malditos estorbos, haré lo que sea. Por Olforo Geten diría. Por ya. Así todas le siguieron el diálogo, y se inyectaron la droga Trigger, potenciando sus Kyuks. Yo diría en mi mente. Chisaki. Jugando otra vez a ser Yakuza. Ryoka diría. Es la única forma para vencerlos, potenciando nuestros Kyuks. Dijo esta para chocar sus puños. Yo diría. Entiendo. Espero y no me aburran como Nagan lo hizo. Por eso uso mi Kirk para aumentar mi fuerza física. Será sencillo derrotarlas. Y así me lanzaría contra todas las villanas presentes. Mientras que Daniel le estaría dando una santa paliza a Gigantomachia, la cual no podría atacar o defenderse de sus ataques puesto a que Daniel destruía su defensa. Daniel diría. Pensé que serías algo más complicada, pero es muy fácil esquivarte y golpearte. Gigantomachia diría. Sensei. No puedo. Pero. Haré mi último intento. Dijo esta para usar la droga Trigger en una versión en cápsula exclusivamente para Gigantomachia. Después de ello la musculatura de esta aumentó al igual que su busto y piel se volvieron más gruesa, y sus ojos pasaron de ser blancos a rojos y su rostro pareció ser más intimidante. Daniel diría. Parece que tu energía aumentó considerablemente que antes. Debe ser esa mentada droga que potencia el Kyuk. Pero no será suficiente. Dijo este para acercarse a Gigantomachia, pero esta a una velocidad sorprendente golpeó a Daniel y lo mandó al suelo. Gigantomachia diría. Matar a héroe. Matar. Daniel escupiría sangre, y diría. Al fin acertaste. Bueno, basta de juegos, ahora sí te sacaré la chucha grandulona. Por otro lado, Yako estaba frente a Chisaki y la villana Trumpet con sus quirks potenciados con Trigger, las cuales se veían ahora algo intimidantes. Yako diría. Parece que era cierto eso, sobre la droga esa que potencia su Kyuk. Pinche madre, porque no me dieron a mí aunque sea en forma de polvo en nieve XD. Trumpet diría. Qué chico más extraño. Kura Chisaki alias Overhaul, líder de la Saikai, sé que nos encontramos en una mala situación, pero podemos vencer a este niño, así que confío que puedas vencerlo, pero recuerda no matarlo. Después el físico de Chisaki comenzó a aumentar un poco, al igual que su mentalidad debido al Kirk de Trumpet, esta comenzó a idear un plan de acabar con su rival. A lo que a esta se le ocurrió la idea de fusionar su cuerpo con el de Trumpet, y esta aceptó sin dudar, puesto a que confiaba en ella. Mala idea. Yako diría. No mames, te pareces a la hermana del Chucky XDDD. O sea que eres fea. Chisaki / Trumpet dirían. Insolente. Ahora sí, te haré sentir dolor estúpido, acabaremos contigo y seremos quienes te entierren 3 metros bajo tierra. Yako diría. Jajaja, vamos, ataquen todo lo que puedan si es que quieren matarme. La villana comenzó a crear estalactitas desde distintas direcciones hacia el Yako Miste. Chisaki / Trumpet dirían. Estás muerto. Después Yako de una sola patada en Super Saiyajin fase 2 dio un giro 360 grados para destruir el enorme ataque de las villanas fusionadas. Yako diría. Aburrido. Chisaki / Trumpet dirían. ¿Qué? Maldito, eso no es un Kirk lo que tienes. Yako diría. Acertaste, mis poderes no son parte de un mentado Kirk, sino de un deseo a un dragón. Mis poderes eléctricos, eso sí que no tengo idea. Bueno, es hora de acabar con ustedes. Empiecen a rezarle al de arriba. Dijo este para desaparecer en un hilo de electricidad y después ir hacia las villanas. Pero estalactitas salieron del suelo como defensa. Chisaki / Trumpet dirían. Ese maldito no podremos atacarlo a larga distancia. Tengo que hacer que se acerque para tocarlo y punto final para él.
Después Chisaki usó su particularidad en sí misma y en Trumpet para modificar su apariencia física y crear una monstruosidad enorme. Yako diría. ¿Pero qué mierdas? Chisaki / Trumpet dirían. ¿Qué pasa? Vamos a seguir jugando, niñato. Yako diría. No mames, pareces un alienígena de la película Alien. Sé lo que intentas hacer, ya conozco tu Kirk Chisaki. Pero el de la otra no tengo ni puta idea. Así que mantendré mi distancia y usaré alguna estrategia contra ustedes. Ya tengo experiencia en eso. Dijo este para comenzar a teletransportarse en distintas direcciones, dejando confusa a las villanas fusionadas. Chisaki / Trumpet dirían. Maldito. Pareces poseer múltiples. Esta fue callada de un putazo eléctrico por parte del Yakito. Yako diría. Oh vamos, no fue mi mejor golpe. Pero este sí. Dijo este para dar una patada en el torso de las villanas fusionadas. Así el chico comenzó a dar una serie de golpes y patadas sin dejar respirar a las villanas, y este remató con un Big Bang Attack, causando que el cuerpo modificado de Chisaki comenzara a despedazarse. Trumpet diría. ¿Qué diablos eres, niñato? Yako diría. Soy un Saiyajin eléctrico. Ahora duerman. Dijo este para noquear de un golpe a ambas villanas. Yako diría. Costó solo un poco, le dejo una abertura a Chisaki y valgo vértebras si llegara a tocarme. Bueno, hora de ayudar a los pibes. Por otro lado. Yo diría. Ya, comanse esto. Dije eso para lanzar una lluvia de golpes que con el Ofa fueron ráfagas de aire comprimidas. Serpenters diría. ¿Pero qué es ese Kirk? Mejor dicho, Quirks, este mocoso es un multiquirks. Lady Nagant diría. All for One mencionó que este niño tiene un Kirk llamado One for All, un Kirk que heredó de All Might, según dice que es de otro universo. Y lo quiere obtener a toda costa y matar al niño. Niña diría. Así que One for All, ¿eh? Me sería útil si robara ese Kirk y usarlo en contra suya. Yo diría. Así que ya saben del One for All, ¿eh? ¿Quieren ver cuán poderoso es? Diría eso expulsando la energía del Fajin y algo de humo debido al Kirk de cortina de humo. Yo diría. Pseudo 100%, Ultimate Smash. Diría eso impulsándome hacia Nine, pero Fleckturn se puso frente a ella. Fleckturn diría. Te haré comer tu propio. Esta no terminó de hablar puesto a que yo impactaría mi pierna en su estómago, haciendo que esta escupiera saliva, y a cambio el ataque se me regresaría hacia mí, impactando contra un edificio, volviendo a mi estado base. Yo diría en mi mente. Hay algunas que no sabía sus particularidades. Eso me pone en desventaja. Pero ya poco a poco estoy observando cuáles son sus quirks, así podré sacarles provecho para vencerlas. Bueno, Lady Nagant posee un Kirk que vuelve sus extremidades en un rifle. Nine puede robar quirks pero tiene un límite. Parece que esa de azul puede reflejar los ataques. No puedo usar simples golpes o ataques a larga distancia. Rappa Kendo, pero en este universo es Ryoka Kendo, también tiene un Kirk de dar ráfagas de golpes veloces, pero no tan rápidos como los míos. Wolfram Mujer obviamente manipula el metal. Y de las demás no tengo ni idea de qué son sus quirks. Esa chica serpiente se dividió en dos gemelas al parecer, y sus ataques son más veloces con esa droga, y aquella villana robusta con dedos puntiagudos rojos compuestas de no sé qué, parece que de allí es su Kirk, alargar sus dedos como taladros y crear guadañas, ya que tengo algunos cortes por ello. Y está esa encapuchada, que parece crear un arco y tiene una puntería de la puta madre, al controlar la trayectoria de la flecha. La cabrona de la máscara de oro y vestimenta gris oscura, parece lanzar solo bolas de hierro grandes. Ahora entiendo por qué se acerca al metal de los alrededores. La chica de la parca gruesa con capucha, solo manipula el hielo, porque no veo que cree hielo como Shio. La anciana que parece una combinación de maga y monja, no parece estar bien mentalmente, pero parece manipular el cristal. La narizona vestida formalmente parece estar estresada todo el tiempo, que aparecen manchas oscuras en todo su cuerpo y su musculatura crece con ella. Supongo que el estrés viene siendo su particularidad. Y ya son todas mis rivales. Todas bien drogadas XD. Nine diría. ¿Qué tanto piensas, niñato? Yo diría. Querida, pero si tienes los pechos grandes. Nine diría. Eres un depravado, niñato. Dijo esta avergonzada y creando una gigantesca criatura parecida a una serpiente de mar desde su espalda, y esta fue a atacarme, lo cual provocó que yo impactara en otro edificio. Yo diría. Hija de la chingada.
Pero mordió el anzuelo, es mi turno. No me digas que tendré que hacer esto con todas para que bajen la guardia. Espero y no porque es raro. Fleckturm diría. Es una trampa. Nine diría. ¿Eh? Yo diría. Caíste 9 en inglés. Diría eso apareciendo detrás de esta y así, pateando los tubos que tendría incrustada en su espalda, que serían la fuente de sus quirks. Nine diría. Ah, maldito. Redestro diría. Maldita sea, ya deténganlo. Dijo esta para lanzarse hacia mí a toda velocidad, pero yo detendría sus golpes con facilidad y se los regresaría de una patada en horizontal. Heten diría. Ni con nuestras particularidades potenciadas podemos debilitarlo. En ese instante apareció el Yacomiste tacleando a Redestro por la espalda. Leviatán diría. Maldita sea. Fleckturm diría. Por el bien del nuevo mundo, esforcémonos por vencer a estos niños. Yo diría. Yaco, ya tardabas. Yaco diría. Unos pedillos. Pero ya no, ahora sí podemos acabar con esto. Wolfram diría. ¿Qué esperan, estúpidas? Ataquen. Dijo esta para manipular algunos tubos y partes de vehículos y dirigirlos hacia los dos chicos, pero una ráfaga de ataques de energía lo impidieron. Daniel diría. Casi me pierdo la diversión. Yo diría. Ya era hora. Veros diría. Maldición. El otro ya está aquí. Heten diría. Estará más complicado. Daniel diría. Gigantomachía era algo complicada, pero ya está tiesa, acabé con quien supongo era su guardaespaldas. Lady Nagant diría. ¿Acabó con ella? Nadie de nosotras pudo hacerle frente a esa criatura gigantesca. ¿Qué diablos son ustedes? Yo diría. Solo somos unos Saiyajines. Daniel diría. ¿Quiénes acabaremos con toda la maldad de este universo, y recuperaremos ese fragmento que All for One tiene? En eso. Una voz diría. Así que todo esto es por esa piedra. Yo diría. Esa voz. Después All for One apareció de un portal junto a Kukiko y Skeptic. Yaco diría. All for One. All for One diría. Exacto. Ya es hora de ejercer el plan final. Su inevitable aniquilación. Daniel diría. Jajaja, suerte con eso. ¿No usarás el fragmento? Digo, para que el enfrentamiento sea más parejo. All for One diría. Vaya, sí que están muy confiados. Pero, no seré yo quien acabe con ustedes. Sino mi sucesora. Yo diría. ¿Sucesora? Diría eso mientras observaría que las villanas se juntaban junto a algunas del ejército de liberación que se acercaban a apoyar a sus aliadas. Yaco diría. Mierda. All for One diría. Parece que están en desventaja, queridos. Daniel diría. ¿Eso piensas? No somos los mismos desde camino, hemos evolucionado. Ahora podemos acabar contigo con o sin fragmento en manos. Dijo este mientras los tres estábamos listos para empezar a pelear contra ellas. En ese instante el grupo de Endeavor conformada por alumnas y heroínas llegaron al sitio y observaron como muchas villanas estaban enfrente de los tres. Actualidad. Izumi diría. No Rolando-kun. Shio diría. Daniel, idiota, ¿cómo te atreviste? Aux diría. Sí que son demasiadas contra ellos tres. Katsumi diría. Tienen mucho que explicar, idiotas. Irse de UA así nada más solo para enfrentarse ustedes solos contra ellas, son pero tan estúpidos. Yo diría. Les dijimos claramente que esto no les incumbia, es entre ella y nosotros. Endeavor diría. Dejen su egoísmo a un lado, ¿no ven que tratamos de ayudar los niñatos insolentes? All for One diría. Vaya, así que las heroínas por fin llegaron. Para presenciar cómo acabamos con sus queridos héroes. Izumi diría. All for One. ¿Dónde está Shinobu? Yo diría. ¿Eh? ¿A qué va eso? Ryukyu diría. Midori ya tiene en mente que Tomura Shinobu es la sucesora de All for One. Yo diría. A su madre. Yaco diría. Eso no me lo esperaba. Daniel diría. Si es su sucesora, y All for One no tiene el fragmento, eso significa que... Los tres chicos nos quedamos en shock. All for One diría. Ah, ahora que lo mencionas, Midoriya. Como las invitadas de honor recién llegan, ahora sí podemos traer el plato principal. Kukiko, hazlo. Mirko diría. No puede ser. Después un portal cortesía de Kukiko apareció, y de allí salió Shinobu con el cabello totalmente blanco, desprendiendo una luz amarillenta, con su ropa rasgada, los únicos en saber la inmensa y monstruosa cantidad de poder seríamos los tres chicos, los cuales estaríamos en shock, y Afo lo sabía. Yo diría muy sorprendido. No puede ser. Yaco diría. Pero cuánto poder.
Rogue diría. Parece que la mocosa tenía razón. Shinobu, la sucesora de la símbolo del mal. Shinobu diría. Jeje. Entonces. ¿Comenzamos con la diversión? Dijo esta mostrando una sonrisa maliciosa. Yo diría. Shinobu. ¿Qué mierda te hicieron? All For One diría. Ella ahora tiene mi Kirk original. Así como tú y Midoriya heredaron el One for All de All Might, yo le heredé mi Kirk a ella. Yo solo tengo una copia de ese Kirk. Yako diría. Y con ese fragmento. Se lo entregaste para que ella logre acabar con nosotros, ¿no es así? Shinobu diría. Tú lo has dicho. Ahora sí, que empiece su tortura. Sensei, por favor déjeme a esos 3 mocosos. All For One diría. Está bien. Yo eliminaré a las escorias que lograron ingresar a esta zona del centro. Izumi diría con enojo. Maldita. Dijo esta activando su One for All. Redestro diría. Tal vez acabar con la nueva número 1 llene mis ansias de no poder acabar con los 3 mocosos. Skeptic diría. Bueno, yo también con eso me conformo. Al menos las superamos en cantidad, será sencillo. Katsumi diría. Por fin podré hacer mierda a estas desgraciadas. Haré que sufran por lo de All Might, malditas extras. Endeavor diría. Escuchen todas. No se confíen, hay demasiadas enemigas que se desconocen sus particularidades, pero lo primordial es. Wolfram diría. Bla bla bla. Solo mueran y ya. Dijo esta para manipular trozos de metal para intentar rebanar a las heroínas o incrustarlas en ellas. Izumi diría. St. Louis Smash, Air Force. Dijo esta para arquear su pierna derecha y crear una onda de viento en dirección hacia los trozos de metal que fueron regresadas hacia las villanas, pero estas las esquivaron. Y así heroínas y villanas se lanzaron las unas a las otras empezando una lucha. Yo diría. Chicos, vayamos por Shinobu, ella está. Al instante Shinobu apareció detrás de mí y esta me susurraría al oído. Shinobu diría. Aquí estoy R. Después esta tocó mi hombro para intentar desintegrarlo, pero no ocurrió nada. Shinobu diría. ¿Qué? Deberías estar hecho polvo. A no ser de. A lo lejos Aiko estaba usando su Kirk de borrar en Shinobu. Aiko diría. Nadie toca a mis retoños. Yako diría. Qué pena, manitas locas. Este de un golpe la mandó a estrellarse contra un edificio. Daniel diría. Uf, la mandaste a México XD. Yako diría. Ah. ¿En serio, me dolió al golpearla? Yo diría. Debe tener un Kirk de super resistencia, ya que tiene chingo de quirks. Con ese fragmento multiplica cada Kirk y su fuerza física. Hay que quitársela, y será menos poderosa y con el Super Saiyajin Dios o Blue la acabamos. Daniel diría. Fuerte y claro, hermano. Así nos teletransportaríamos hacia con Shinobu, sin saber que All For One estaba detrás de los 3. La única en percatarse sería Izumi. Izumi diría. Ah no, no creas que te escaparás, maldita. Dijo esta para disparar un látigo negro hacia la villana, y esta dar un salto con dirección hacia esta. All For One diría. ¿Eh? Izumi diría. Wyoming Smash. Dijo esta para golpear en la cabeza a la villana con toda su fuerza, pero no era suficiente. All For One diría. ¿Terminaste? Izumi diría. Maldita. Dijo esta algo sorprendida. All For One diría. ¿Sigues resentida por lo que le pasó a tu sensei All Might? Qué lástima. Dijo esta para tratar de provocar a la peliverde, la cual ya estaba más furiosa que antes. Izumi diría con rabia. Te mataré. Juro que acabaré contigo. Después esta comenzó a expulsar látigos negros de su boca, y de distintas partes de su cuerpo, y sus ojos se tornaron borrosos por ser rodeados de los látigos. La peliverde estaba totalmente furiosa, y lista para atacar a muerte a la villana. A un par de kilómetros del centro, el equipo de evacuación habían completado la evacuación de las civiles, aunque eran demasiadas en la zona que tuvieron que dejar sus viviendas, y otras sus vehículos atrapadas en embotellamientos, pero al final a duras penas consiguieron su objetivo de alejarlas, y ahora se dedicaron a ir a reunirse con el grupo de Endeavor, pero estas junto a el resto de heroínas y alumnas de la Academia UA que se dedicaron a enfrentarse a las villanas junto a muchas tropas de policías, se toparon con Onus, y más villanas del Ejército de Liberación, de la Omarise, y ahora con las lugartenientes de los movimientos mundiales del Frente de Liberación, las líderes y sus subordinadas, listas para atacar y acabar con las heroínas. En ese punto fuera del centro de Tokio se había convertido en una guerra entre heroínas, policías y villanas, que actualmente no se sabe quiénes llevan la ventaja.
Todo era un caos, mucha guerra, destrucción y caos, mientras era transmitida en vivo por un helicóptero de noticias. ¿Cuál será el bando que saldrá triunfando? Fin del capítulo.